Saludos cordiales. A continuación con ustedes los bachilleres Andrea Molina y Jesús Masi Rubí. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Venezuela. Esta presentación forma parte de una asignación en la materia hidráulica fluvial dictada por la profesora Ada Moreno Barrios. Queremos presentarles y describirles brevemente algunos acontecimientos ocurridos en el embalse Ingeniero Carpóforo Olivares, mejor conocido como embalse Pao La Balsa. Comencemos describiendo algunas características del embalse el Pao La Balsa. Está ubicado en el estado Cojedes y es importante mencionar que fue puesto en funcionamiento a finales del año 1978, con la finalidad de que sus aguas pudieran fluir a través del acueducto regional del centro. Actualmente más de 3 millones de personas se ven beneficiadas por las aguas provenientes del embalse. Podemos hablar de poblaciones como Guacara, San Joaquín, Mariara, todo lo que es el eje oriental, el estado Carabobo, el estado Aragua, y bueno, etcétera. Hablando un poco más sobre la presa, es una presa de tierra, tiene unos 27 metros de altura, unos 250 metros de longitud, tiene una capacidad aproximada de unos 300 millones de metros cúbicos, más específicamente podríamos hablar de unos 350 por 10 a la 6 metros cúbicos, y básicamente está construida de arcilla de baja plasticidad. Seguimos con algunas características del embalse. En este caso tenemos una vista satelital del mismo, donde en este punto se encuentra ubicada la presa. De este lado tenemos una vista desde aguas arriba, donde podemos observar como protección del talud de aguas arriba una pantalla de concreto, y en el talud de aguas abajo una cobertura vegetal. Aquí podemos observar las relaciones de los taludes, algunas informaciones importantes como las cotas de la cresta, el ancho del que ya habíamos hablado. En esta imagen observamos una vista del conjunto desde aguas abajo, vemos la cobertura vegetal de la presa y podemos observar también la planta de bombeo. En esta imagen vemos una sección transversal de la presa, podemos ver su cuerpo construido en arcilla de baja plasticidad, podemos ver la pantalla de concreto, la longitud de la cresta, algunas cotas de la ubicación de estos elementos. Lo más resaltante en esta imagen es el dren de arena y grava limpia. Este elemento constructivo tiene la finalidad de controlar las filtraciones dentro del cuerpo de la presa. A pesar de que la arcilla es un material con un coeficiente de permeabilidad muy bajo, eventualmente se producirán filtraciones. Por ende se construyó este dren. Aquí vemos una estructura donde salen estas filtraciones, que consiste en un enrocado y una berma. En su momento se construyó con un ancho de 3 metros. Un domingo, el 11 de agosto del año 1996, se presentó una falla, un evento irregular en el embalse, en la presa. Y es que estamos hablando de un deslizamiento que tuvo una longitud de aproximadamente unos 40 metros, una altura de unos 7 metros. En esta imagen podemos observar la situación que estamos comentando. Desde esta imagen también podemos ver el deslizamiento. Presentó la forma de un cascarón circular, típica de arcillas saturadas, una superficie de falla curva con escarpa nítida en la parte superior y abultamiento al pie. Algo importante que hay que recalcar de este acontecimiento es que ocurrió en situaciones normales de funcionamiento de la presa. Esto generó alarmas para el cuerpo de ingenieros, las autoridades de ese momento, ya que al no presentarse una situación extraordinaria que pudiera justificar los acontecimientos dados, las sospechas inmediatamente se dirigieron hacia situaciones más graves con respecto al estado del terraplén de la presa. Dada esta situación, la primera hipótesis de la falla
se determinó como la obstrucción del drenaje interno por la carretera de acceso a la estación de bombeo. Años después de la construcción de la presa del diseño original, se construyó una carretera de acceso hacia la estación de bombeo. Esta estación obstruyó el paso del agua, el flujo natural del agua a través del dren y de su enrocado construido hacia su salida. Consecuencias de esto, tenemos la elevación lenta de la línea de saturación, aumento de la presión de poros y reducción de la resistencia al corte de la arcilla, lo cual fue la causa principal de, de la falla que se produjo en ese momento. En esta imagen nuevamente vemos una sección transversal de la presa y en este caso vemos algunas modificaciones. En la primera sección transversal no teníamos este cuerpo que es la carretera que se construyó después, adosada a la presa. Entonces, por alguna razón no se tomó en cuenta que se obstruyó la salida del dren, lo cual provocó una lenta y un lento aumento del nivel del agua dentro del cuerpo de la presa, hasta que en algún momento se produjo una superficie de falla en el talud aguas abajo de la misma. En estas imágenes podemos observar algunos detalles importantes para asegurarse, para estar a ciencia cierta de que esa era la posible causa de la falla. Con una retroexcavadora se abrió una zanja dentro de la carretera cerca de la ubicación donde se sabe que estaba el dren, que estaban estas estructuras. Y en esta imagen podemos ver la retroexcavadora alcanzando la arena, los materiales granulares depositados en ese lugar. Aquí podemos ver la arcilla, podemos ver los materiales granulares. E inmediatamente en la imagen de la derecha se observa cómo el agua empezó a aflorar, a salir a la superficie, determinándose con esto que esta era la razón por la cual había ocurrido el, el deslizamiento. Segunda hipótesis de falla. Pasando a la segunda posible causa de deslizamiento, tenemos que enfocarnos en dos conductos de concreto armado, los cuales se encuentran enterrados debajo del terraplén, justo en contacto con el estribo izquierdo. Inicialmente estos conductos se utilizaron para desviar el flujo durante la construcción de la presa. Estos conductos están formados por tramos de 10 metros de longitud unidos entre sí por juntas articuladas tipo campana y espiga, como se puede observar en los esquemas. En la parte superior tenemos la vista de la sección longitudinal del conducto y en la imagen inferior está la sección transversal del conducto. Se puede observar que los conductos tienen 2 metros de diámetro. Ambos conductos fueron vaciados in situ, directamente sobre la roca dura de la fundación. Una vez finalizada la etapa de desviación, un conducto se conectó a la torre toma para el abastecimiento urbano y el otro conducto se transformó en la descarga de fondo del embalse. En la figura de la izquierda podemos observar el conducto de concreto armado utilizado para la desviación del flujo durante la construcción de la presa. Y en la figura de la derecha se muestra un detalle de los conductos fundados sobre roca dura, en el que se ven las juntas articuladas, así como los collares que rodean los conductos, cuya función es evitar que las filtraciones a través del terraplén de la presa tiendan a seguir un patrón preferencial a lo largo de los contornos exteriores de la estructura. Hace algunos años se hizo una inspección del interior de ambos conductos, durante la cual se observó que no existía sellador elástico rellenando las juntas. Utilizando una linterna para iluminar la junta desde uno de los conductos, se pudo ver la luz en el otro conducto, lo que indicaba que no había ningún obstáculo interpuesto. Esta observación hizo pensar en la posibilidad de que el agua del interior de los conductos
pudiera estarse fugando hacia el terraplén de la presa a través de las juntas articuladas, siendo esta la eventual causa de deslizamiento que tuvo lugar en el talud aguas abajo de la misma. Sin embargo, durante la inspección de los conductos, lo único que se vio es que hay comunicación entre ellos a través de las juntas, pero no se pudo determinar si se producen fugas de agua hacia el terraplén, ya que no es fácil examinar el sello de PVC que rodea ambos conductos, el cual, de estar en buenas condiciones, debería evitar fugas. Las juntas son, en general, una frecuente causa de problemas en las estructuras hidráulicas, teniendo en cuenta que los conductos de toma de Pau la balsa fueron construidos sobre una fundación rocosa, sólida e incompresible. Hubiera sido preferible hacerlos con una estructura monolítica, sin juntas. De lo que no hay duda es que la construcción de la carretera, adosada al pie de aguas abajo de la presa, que obstruyó la salida de su sistema de drenaje interno, ha sido una de las causas, quizás la principal, del deslizamiento. Para dar solución a las problemáticas expuestas y garantizar la seguridad a largo plazo de la infraestructura, se han diseñado y ejecutado importantes obras correctivas. En respuesta al deslizamiento del talud de 1996, el equipo de ingeniería implementó un sistema de remediación centrada en la restauración del drenaje interno sin necesidad de demoler la carretera necesaria para las operaciones. La solución consistió en la excavación de zanjas de drenaje profundas orientadas perpendicularmente al eje de la presa, ubicadas específicamente en el pie del talud aguas abajo. Estas zanjas intersectaron con éxito el filtro de arena original que había quedado confinado bajo el pavimento de la vía. Posteriormente, estas excavaciones se rellenaron con arena limpia altamente permeable y se sellaron en su superficie con arcilla compactada para evitar la infiltración de agua de lluvia directa. De esta manera, las aguas de filtración interna de la presa encontraron un nuevo canal de alivio seguro, reduciendo de inmediato la presión de poros y estabilizando mecánicamente el talud de tierra de forma permanente. Esta solución se adoptó para no tener que eliminar la carretera, la cual es importante en la actualidad por ser la única vía de acceso a la estación de bombeo. Modificaciones propuestas para el embalse. Otra falla histórica de naturaleza puramente hidráulica se detectó mediante las actualizaciones de la hidrología de la cuenca del río Pao hasta el sitio del embalse Pao-La Balsa. Conjuntamente con los resultados de los tránsitos de las crecientes, confirman que el aliviadero existente no tiene capacidad para descargar la creciente milenaria. El embalse Pao-La Balsa, con un nivel de aguas máximas en la cota 132,50 metros sobre el nivel del mar, en el año 2005 asimiló crecidas de considerable magnitud de varios días de duración, que hicieron que los niveles del embalse alcanzaran la cota de 134,50 metros sobre el nivel del mar, es decir, 50 centímetros por abajo de la cresta de la presa y 2 metros por encima del nivel de aguas máximas, valores críticos que superan la cota de diseño del aliviadero, lo cual significó un riesgo para la estabilidad de la estructura. Un evento parecido se registró en el año 1996, donde el embalse alcanzó una cota de 136,06 metros sobre el nivel del mar, es decir, superó el nivel del agua máximo en 56 centímetros. Según el análisis de expertos en el tema, se considera que para el momento cuando se realizó el proyecto del embalse, era común diseñar aliviaderos considerando hidrogramas simples o aislados. Sin embargo, se ha observado que en la cuenca del río Pao se presentan crecidas complejas, caracterizadas por tener varios picos con gran volumen. Este tipo de crecidas determina que el volumen del hidrograma de diseño es tan importante como lo es el pico.
El riesgo. El riesgo. La cuenca presenta crecidas complejas. El diseño original es insuficiente ante una creciente de 1000 años. La restricción. El aliviadero actual cuenta con un ancho limitado de 15 metros. El objetivo. Modificar la geometría estructural para maximizar la longitud de descarga sin requerir expansión lateral externa, fijando la cota máxima en 133,75 metros sobre el nivel del mar. La alternativa más avanzada consiste en modificar el cimacio fijando un nuevo nivel de aguas normales mediante un vertedero en laberinto. El principio fundamental de esta propuesta, coordinada bajo informes técnicos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, se basa en expandir el ancho del vertedero al máximo espacio disponible entre la entrada al canal de aproximación y el canal rápido. Al configurarse muros en forma de zigzag, se incrementa drásticamente la longitud efectiva del vertido en un ancho dado, lo que multiplica el caudal descargado para una misma carga hidráulica actuante sin requerir un espacio transversal mayor. Entre los diseños del laberinto estudiados por los especialistas, se evaluaron 3 opciones principales orientadas a establecer el nivel de agua máximo en la cota. Una opción es el vertedero lateral doble. Esta aprovecha el espacio actual con 2 tramos de 20 metros y uno de 6 metros, ofreciendo una longitud efectiva de 46 metros. Otra opción es el vertedero en laberinto con eje recto. Presenta una altura de 2 metros, un ancho de implantación de 38,3 metros y un ángulo de paredes de 8 grados, alcanzando una gran longitud efectiva de descarga de hasta 157,50 metros. Por último está el vertedero en laberinto con eje combinado. Este combina de forma geométrica un tramo recto de 20,4 metros con un tramo en arco de circunferencia de 36,3 metros. Esta configuración agrupa 8 módulos en planta y desarrolla una longitud efectiva sobresaliente de 179 metros. De todas las propuestas analizadas, el vertedero en laberinto con eje combinado destaca como la alternativa de ingeniería más eficiente y atractiva. Este diseño no solo maximiza la capacidad de descarga de los excesos de agua frente a las opciones de eje recto o lateral, sino que optimiza los costos constructivos al minimizar el volumen de excavación en roca requerido en el estribo derecho de la presa. La implementación de esta estructura correctiva mitiga de manera absoluta el riesgo de desbordamiento de la presa de tierra, garantizando la seguridad del acueducto regional del centro y la protección de las poblaciones situadas aguas abajo. Finalmente, queremos mencionar algunas de las rehabilitaciones, trabajos recientes que se han hecho en la presa. En el año 2023 se presentaron algunos eventos hidrológicos de considerable magnitud, los cuales afectaron el funcionamiento del embalse. Y algunas de las actividades realizadas fueron en el aliviadero. Las estructuras de control se depositaron en la escollera izquierda del aliviadero más de 3.200 metros cúbicos de material. Se mejoró el sistema de drenaje, la construcción de estribo derecho e izquierdo del aliviadero, elevación de los muros de concreto del canal de la entrada. En el talud también se realizaron sus respectivas actividades y otras hechas también en la parte electromecánica, cuestiones de bombeo, etc. A manera de conclusión, queremos presentar algunas de las lecciones aprendidas que nos deja el suceso del año 96 en el embalse El Paula Balsa. La primera es que las obras anexas a las estructuras no son independientes. Podemos observar que la carretera que se construyó en su momento tuvo importantes implicaciones en la falla de la estructura. La falla no solo se explica por la lluvia en su momento, dado que no se presentaron eventos hidrológicos fuertes, se determinó que la falla no necesariamente era por temas climáticos.
Los aliviaderos envejecen con la hidrología y más teniendo en cuenta que en el país no se cuenta con una red de instrumentación adecuada. Es una realidad bastante difícil de afrontar y hay que tener esto en cuenta al momento de estudiar estructuras que ameriten rehabilitación o la construcción de nuevas obras. Y número 4, es importante contar con la vigilancia hacia estas obras de tal envergadura, sobre todo por el hecho de que actualmente muchos de estos lugares no cuentan inclusive con personal. Y bueno, pues algunas de estas lecciones que queremos compartir. Algunas referencias bibliográficas de donde hemos extraído la información. Gracias por su atención. Esperamos que este contenido pueda ser de utilidad.